tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar el capítulo 13 de Hebreos. Hágame el favor de ponerse de pie. Señor, muchas gracias por esta noche, te bendecimos. Te agradezco este privilegio. Y por favor, ábrenos tu escritura, revélanos los misterios encerrados en tu palabra y gracias por instruirnos y enseñarnos. Bendigo a este pueblo que viene, Señor, con el deseo de ser enseñados, pero yo también necesito aprender de ti. Muchas gracias por esta noche, por traer a los que faltan, y gracias, Señor, por el remanente de esta congregación, que son quienes estudian tu palabra, quienes quieren conocerte un poco más. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tengo la bondad de sentarse. Estamos terminando el libro o la epístola a los Hebreos. Y para terminarlo, el escritor termina con un capítulo, valga la redundancia, con deberes cristianos. Y toca unos puntos muy interesantes sobre la conducta. Eso quiere decir que el cristiano tiene que ser transformado integralmente. Si yo no cambio mis costumbres, si yo no cambio mis paradigmas que traigo del mundo, creyendo que solamente mi espíritu es lo que tiene que ser afectado por la palabra, estoy en un tremendo error. Por eso a muchos de nosotros, en el día final, se nos van a pedir cuentas, porque si no observamos una conducta apropiada, ética, moral y espiritualmente de acuerdo a la palabra, vamos a ser reprobados. En este último capítulo es muy interesante porque el escritor a los hebreos, que nuevamente tengo que recordar, eran un grupo de hermanos que habían querido regresar al judaísmo anterior, donde ellos habían estado viviendo. Y entonces él lo que hace es una semblanza de lo que es la ley y la gracia. ¿Qué es vivir bajo la ley? ¿Y qué es vivir bajo la gracia? Vivir bajo la ley no exigía santidad, aunque la santidad es un requisito que Dios siempre ha exigido, pero como no está en la ley, la gente lógicamente no la percibió. De esa manera, los diferentes grupos, como veíamos la semana pasada, los diferentes grupos de judaísmos, cada uno guardaba de acuerdo a su concepto. Pero viene la gracia con Cristo, y Cristo ya no nos deja opción de pensar por mí qué es lo que debo hacer. Voy a ver si me explico nuevamente. En la ley estaban los puntos, las comas y las íes, por decir algo, de qué hacer. Y ahí no aparece la santidad como tal. Hay santidad, pero está oculta. En cambio, en la gracia, la santidad es lo primero que el Señor pone. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y sin santidad, no podemos agradar a Dios. Para tener fe, hay que tener santidad primero. Entonces, en la gracia, todo gira alrededor de la santidad. En el Antiguo Testamento dice: sed santos porque yo soy santo. Muy bien.
Pero venía un fariseo, un estudioso, un saduceo. ¿Pero qué es ser santo? Ser santo significa apartado. Entonces se apartaron. Se apartaban de los demás. Se apartaban de los leprosos. Se apartaban de los pobres. Se apartaban de los ignorantes. Se apartaban de los analfabetas. Se apartaban. Eso es santo para ellos. De ahí viene el concepto general de que ser santo significa ser apartado, como ellos lo interpretaron. Pero Dios dijo también en otra parte, porque vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero eso ya no lo vieron ellos como un privilegio y una bendición de Dios, sino como una cuestión de estatus. Nosotros somos mejores que los otros. En aquel caso, nosotros, Israel, somos superiores a los galileos, somos superiores a los nazarenos, somos superiores a otras tribus. Porque Dios había dicho, ustedes son pueblo santo, o pues reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ese concepto se metió a la iglesia. Por eso hasta el día de hoy hay iglesias que se creen que solamente ellos son los escogidos, porque ellos son los santos. Cuando viene Cristo, borra ese concepto, pero no la santidad. Borra el concepto, pero no la santidad, no la esencia. Ahora Él viene y dice, bueno, mi Padre dijo que ustedes eran un pueblo santo, apartado. ¿Pero apartado de qué? Y entonces vino y tocó leprosos. ¿Y qué hicieron los apartados que eran los fariseos? Lo criticaron. Vino Jesús y comió con publicanos. ¿Qué dijeron los apartados? Él es un pecador porque come con pecadores, nosotros no. Entonces Jesús vino y mostró lo que era la santidad. Que la santidad no significa no juntarse con otros. La santidad significa mantener mi estatus de santo a pesar de la situación donde yo me mueva. Por eso es que nosotros aquí en Visión de Fe enseñamos una santidad que usted y yo debemos vivir en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el pasaje, en la cuadra donde usted vive. Porque realmente eso es lo que Jesús vino a enseñar. Él era santo, apartado para Dios, por lo consiguiente, amó al prójimo. El apartado, por estatus, no ama al prójimo. Por eso incluso usted encuentra una frase muy dura en el juicio de Jesús, cuando los fariseos dijeron, esa gente es maldita porque no conoce la ley. Imagínense, es duro, pero así se expresaban ellos. Por una sencilla razón. En aquel tiempo el 99% aproximadamente eran analfabetos. No sabían leer y escribir. Entonces, ¿cómo conocían la ley? Por repetición. En cambio, los fariseos sí podían leer. Eran un grupo que sí tenían acceso a la educación. Se recuerda, en el Antiguo Testamento hubo un rey que cuando estaban limpiando el templo encontraron un rollo de la ley, ¿se recuerda? Y se lo llevaron, hemos encontrado esto. Y él lo vio y ¿qué dijo? Yo no sé leer. ¿Y qué dice ahí? No sé leer. ¿Quién sabe leer de aquí del país? Un escriba, tráiganme al escriba. Entonces el escriba, que sí sabía leer y escribir, empezó a leer. Cuando el rey oyó todo lo que decía, dice que rompió sus vestiduras y puso a todo mundo en ayuno. Ahí tenemos de que la falta de educación, por así decirlo, no estaba al alcance de todos. Incluso algunos reyes no tenían, eran analfabetas.
Hoy sigue habiendo analfabetas escriturales, que ya no es que sepan leer y escribir, sino que no saben leer lo que hay aquí. En consecuencia, sus conductas son totalmente reprochables. Vamos a empezar. Capítulo 13, verso 1. Permanezca el amor fraternal. Ahora, para un judío, leer eso tiene una gama muy amplia de ideas. Porque para ellos, amor fraternal tiene un abanico de interpretaciones. Para nosotros no. Nosotros nos vamos primeramente con la raíz, fraterno. Que permanezca en nosotros el amor de hermanos. Pero en la mente de esta gente, en el corazón de esta gente que está leyendo eso, hay diferentes clases de amor. Por ejemplo, el amor eros, que es el amor sexual. El amor estorge es el amor de la familia. El amor ágape es el amor de Dios por nosotros. No es el amor de Dios, es el amor de Dios por nosotros. Él nos ama con un amor ágape, que significa un amor a toda prueba, sin cambio. Cuando Él dice te amo tal como eres, con tus cosas débiles y con tus fortalezas. No te amo más porque seas fuerte, ni te amo menos porque seas débil. Yo te amo. Ese es el amor ágape. No cambia. Aún el amor ágape abarca a aquellos, según la definición de la palabra, aún aquellos que no son agradables, que nos caen mal, por así decirlo. El amor ágape me obliga a amarlos, aun cuando soy rechazado. Muy bien. ¿Y eso dónde está, pastor? En Jesús. Dice la Biblia que cuando lo estaban crucificando y lo estaban desangrando automáticamente, Jesús dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Él demostró el amor, un amor supremo que es el amor ágape. Pero también hay otra clase de amor, el amor que en griego se llama Filadelfia, que viene de la raíz filos, que significa hijo. Aquí tenemos varias definiciones. Entonces, permanezca el amor fraternal de Filadelfia. Quiere decir que para nosotros en la iglesia de Cristo se nos ordena, no sugiere, no pregunta si quiere, si puede, no, se nos ordena que permanezca. Ahora la palabra permanezca significa que ellos ya lo estaban viviendo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no dejar de practicarlo. Por eso la iglesia no conoce este tipo de amor. Te amo cuando me das, te amo porque me caes bien, te amo porque compartimos ideas. Por eso la insistencia de la palabra es, no se vaya sin despedirse de alguien, porque usted está negándole el amor Filadelfia, el amor fraternal a alguien más. Usted está robando el privilegio de la otra persona de sentirse amado, porque la iglesia tiene un síndrome, individualismo. Termina el servicio y todos se van disparados. No se trata de mezcla, se trata de permanecer en el amor fraternal. Sin embargo, hay tantos traumas dentro de nosotros que todavía no son vencidos por el amor. Ok. Verso 2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aquí está hablando el escritor porque en aquel tiempo los viajeros lo hacían a pie. Y entonces donde les agarraba la noche, había siempre alguna pensión donde quedarse, un hospedaje. El problema es que como todos eran viajeros, las pensiones, porque no eran hoteles, sino que eran paradas donde la gente se hospedaba,
Todos los viajeros que no conocían a Cristo convertían esos hospedajes en moteles. Y entonces, como aquí estamos hablando de cristianos, era molesto para ellos entrar a un lugar altamente contaminado por la prostitución. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Entonces la iglesia tenía obligación de brindar hospedaje. Lógicamente eso para nosotros hoy no tiene relevancia, pero podríamos espiritualizarlo y ser hospedadores en nuestro corazón. Por eso Pablo más adelante dice que nos invitemos mutuamente a comer, porque en la comida hay de alguna manera un hospedaje en nuestro corazón. Entonces cuando dice no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, hablando de Abraham, hablando de Lot, que hospedaron ángeles sin saberlo. Verso 3. Si usted ve, aquí está hablando de deberes puramente humanos. Aquí no está hablando nada de oración, ni de ayuno, ni de vigilia. Se está hablando de conducta. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes también están en un cuerpo. ¿Qué es la unidad? Yo tengo mejor vamos a leer la unidad. Acuérdense de los presos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había tanta persecución contra la iglesia que muchas veces caían presos los hermanos y quedaban desamparados. Recuerde, el Imperio Romano tenía el poder político y no preguntaba si el otro era cristiano o no, sino que todos. Entonces la iglesia estaba obligada. Eso aplica hoy. Hay pastores que tienen un llamado especial de ir a predicar a las cárceles, de llevar comida, de llevar un montón de cosas para los presos, que la iglesia tiene obligación de hacerlo. Ok. Verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho conyugal sin mancía. Honroso. ¿Por qué honroso? Porque lógicamente el matrimonio es una institución que ha dejado de ser honrada. Ya en aquel tiempo, en el tiempo de los hebreos, que se está escribiendo la carta, recuerde, tenemos que ubicarnos en el lugar, tiempo y espacio de aquí y luego sacar la lección y traerlo en una línea de tiempo para nosotros. En ese tiempo había una libertad sexual incluso entre la iglesia. Por lo consiguiente, el adulterio, la fornicación estaban normalizados culturalmente. Esta gente llega, se convierte a Cristo y el escritor corta de un tajo esa costumbre, como sucede hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel tiempo habían parejas en la iglesia que estaban en fornicación, no en adulterio, porque el adulterio y la fornicación son dos cosas diferentes. La fornicación es tener relaciones sexuales con una persona que no es la esposa o el esposo. Adulterio es tener una relación íntima con una persona casada. Pero aquí está hablando que sea el matrimonio, no está hablando de solteros. El matrimonio debe ser honrado. Y el hecho matrimonial sin mancía, está hablando de casados. Ahora, ¿por qué? Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí hay algo muy interesante, que espero, así como yo fui sorprendido por Dios cuando me lo mostró, cuando me lo regaló. ¿Usted puede juzgar a un adúltero? ¿Qué dice? A ver, no se puede. ¿Cómo demuestra usted que ese hermano está en adulterio? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra que esa persona está fornicando? ¿Cómo lo demuestra? No se puede.
porque son pecados íntimos que solo Dios puede juzgar. Por eso aquí está claro. Porque la tendencia normal, social y cultural es que si un hombre casado anda con una muchacha soltera, adúltero. No. Se recuerda cuando le llevaron la adúltera. Ahora, ¿quién llamó adúltera a esa mujer? Fueron los fariseos, no Jesús. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús dice, no juzguéis. Y aquí lo pone más claro. Sea el matrimonio honroso. ¿Pero por qué? Porque hoy el matrimonio, ahora sí, lo traemos para acá, ya no lo está siendo honrado. El hecho que un hombre se case con otro hombre, prácticamente está deshonrando el matrimonio. El hecho que una mujer se case con otra mujer, está deshonrando el matrimonio. Ahora, hay muchas formas de deshonrar el matrimonio. El divorcio, el abandono, deshonrar el matrimonio porque se golpea uno al otro. Se deshonra el matrimonio cuando se viven juntos sin casarse. Cuando están viviendo juntos sin casarse, están deshonrando el matrimonio. Se deshonra por el adulterio. Se deshonra por negligencia. Cuando uno de los dos no cumple su rol o sus deberes conyugales, que no es sexo. Cuando una mujer casada no atiende al esposo como debe ser, está deshonrando el matrimonio. Cuando un hombre casado no está haciendo lo correcto en su matrimonio, lo está deshonrando. Una mujer que trata mal al esposo, lo insulta, lo ultraja, prácticamente está deshonrando al matrimonio. Porque el matrimonio es una relación de respeto en donde se honra a Dios en el matrimonio. Quiere decir que la iglesia, muchos hemos deshonrado al matrimonio cuando criticamos a la esposa o viceversa, cuando la esposa no cumple sus funciones como esposa o cuando el hombre no cumple sus funciones como esposo. No estoy hablando del hecho, el hecho sin mancilla ya lo tocó anteriormente, aquí está hablando del matrimonio per se. Y por último, el matrimonio se está deshonrando por la redefinición del matrimonio, que la sociedad dice que un hombre se puede casar con otro hombre. Eso es aberrante para Dios. Entonces, esto ya se estaba viviendo en aquel tiempo, solo que hoy está multiplicado. Verso 5. Bueno, entonces dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se da cuenta? Y eso sí, sin escape, sin escape. Y dice, porque los fornicarios y adúlteros los juzgará el único Dios. Yo no soy Dios, no puedo juzgarlo, ni debo hacerlo. A menos, como dice la palabra, que yo los vea a los dos en un acto totalmente adúltero. Pero eso es casi difícil de poderlo demostrar, humanamente hablando. Para Dios no. 5. No sean ustedes llevados por el amor al dinero, que en la versión Las Américas dice la avaricia, sino estén contentos con lo que al presente tienen. Quiere decir que cuando yo no estoy contento con lo que tengo, caigo en avaricia. No es solamente amor al dinero, sino desear más de lo que tengo, porque Dios sabe perfectamente lo que yo necesito. Ahí lo vamos a ver. Porque el Creador mismo dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso lo dice Deuteronomio 31, 6, 8. Quiere decir que si Dios no me va a dejar nunca, ni me va a desamparar, ¿por qué tengo que estar codiciando el dinero? Si Él me va a dar lo necesario, lo que Él sabe que yo necesito. Entonces, que sea vuestro carácter, dice aquí esta versión, sin avaricia, contento con los que tenéis. O sea, usted tiene que estar contenta y contento con lo que tiene.
Lamentablemente la naturaleza humana quiere siempre más y rompe sus cánones de ética y de temor a Dios. Verso 7. Si usted se da cuenta, todo gira alrededor del carácter. Es una transformación integral. Así que podemos decir confiadamente, el Creador es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Vamos al 7, por favor. Acuérdense de sus líderes, los que les han hablado la ley del Creador, o sea, la palabra. Consideren el resultado de su manera de vivir e imiten su fe. Aquí es en donde muchos en la iglesia chocan con este concepto, porque lamentablemente el mismo líder no está viviendo a la altura de lo que se espera de él. Pero esto también tiene varios matices. El pastor es el líder de la congregación, pero cada uno de los varones de la iglesia que componen la congregación son líderes en su casa. Entonces esto es un efecto cascada. Usted tiene que inspirar a sus hijos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios como líder de su hogar. Y yo tengo la obligación de vivir de acuerdo a la palabra de Dios para inspirar a la congregación. Por eso es que en algunas ocasiones me he visto obligado a preguntarle a algunos de los hombres que abusan de sus esposas, ¿he enseñado yo eso? Porque si yo te lo he enseñado, tienes razón de hacer lo que estás haciendo como líder. Porque si usted se lo pregunta a su hijo, ¿me has visto a mí hacer eso? Es muy posible que su hijo le diga sí. Entonces, esto no aplica solamente al hombre, porque la mujer también tiene parte de liderazgo. Quiere decir que la conducta de una mujer cristiana está siendo observada por su hija o por sus hijos. Lamentablemente, la ignorancia de estas cosas ha hecho que la familia o el matrimonio sean totalmente deformados por nuestros deseos carnales, pleitos, discordias, lenguajes, violencia. Y nuestros hijos van a seguir lo mismo. Por eso dice, acuérdense de sus líderes, los que les han hablado la ley del Creador, consideren el resultado de su manera de vivir. Váyase esta noche pensando, su hija está viendo su forma de vivir, porque ustedes están viendo mi forma de vivir. ¿Estoy claro? Por eso se dice que tal el sacerdote, tal el pueblo. Pero eso no lo aplicamos convenientemente al hogar. Por eso es que un padre chismoso está haciendo hijos chismosos, criticones, que después critican todo, incluyendo a su papá o a su mamá. Entonces, nuevamente, aquí estamos viendo unas reglas totalmente conductuales, que si yo no entro en esto, no puedo decir que he sido transformado por la palabra. Verso 8. Jesús el Mesías es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Quiere decir que lo que enseñó Jesús ayer, que fue el antiguo pacto, lo está enseñando hoy en este caso y también lo está enseñando hoy con nosotros. Usted no puede decir, bueno, gloria a Dios, como yo no soy hebreo no me aplica. ¿Cómo no? Por eso dice, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, de la eternidad. 9. No se dejen llevar de enseñanzas contradictorias y extrañas. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Lamentablemente hoy, con eso de las redes, con eso de del YouTube y todo eso, hay acceso a muchas enseñanzas espurias, falsas. Hay una diversidad de enseñanzas que están confundiendo al pueblo de Dios.
Y eso nos está llevando a una pérdida de la fe y de la santidad. No se dejen llevar. Por eso es peligroso cuando un cristiano, mire hermano, si usted no fuera creyente en Cristo, usted podría escuchar cualquier doctrina, cual más satánica, que no le hace ningún daño. Porque como usted es incrédulo, al no creer en Jesús, no cree en la verdad. Y al no creer en la verdad, cree cualquier cosa, pero no le afecta. Lo puede tener, pero de ahí se le olvida. Pero en Cristo sí somos vulnerables. Somos vulnerables. Por eso es peligroso que sus hijos, que no tienen discernimiento, estén navegando en las redes. Es peligroso. No tienen discernimiento para saber qué es bueno y qué es lo incorrecto. Por eso dice, no se dejen llevar de enseñanzas contradictorias y extrañas, porque buena cosa es afirmar nuestros corazones con la misericordia de entendimiento sobre las cosas que debemos poner por obra para ser salvos, no en comida que nunca aprovechó a los que tanto la procuraron. ¿De qué comida habla? No está hablando de comida física, sino de comida intelectual. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba platicando con la samaritana? Le dijeron, ¿será que alguien le trajo de comer? Señor, ¿comiste? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Tenemos que entender eso ahí. Verso 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al no escuchar doctrinas extrañas, por eso aquí todavía hay mucho más. Por ejemplo, usted sabe perfectamente que en las comidas es cuando brota el alma, porque la comida, físicamente hablando, alimenta el alma humana. Cuando el alma humana está en ese momento placentero de la comida, es cuando más vulnerable es para abrirse y empieza a hablar cosas incorrectas. Por eso Pablo dice, ¿qué hay pues cuando os reunís? ¿Qué hay? Que vuestros ágapes, que vuestras comidas sean en santidad, porque es a la hora de la comida. En una cafetería, en un restaurante, una fiesta, cualquier cosa, cuando el alma se distende, cuando el alma se abre por el placer que está viviendo en ese momento. Entonces dice, porque nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos un altar del cual los que sirven al tabernáculo no tienen derecho. ¿Qué significa eso? Que el altar en este momento puede ser una mesa, porque ahí se sacrifica todo para que usted se lo coma. Y si usted es un servidor de Dios, que lo es, usted no tiene derecho a comer en esos altares. Ahí es en donde entra lo que se ha enseñado. A mí no se me permite eso. A mí. No sea usted. Usted tendrá que decir, a mí tampoco. Verso 11. Porque a la carne de aquellos animales cuya sangre era introducida en el santuario a causa de la transgresión por el sumo sacerdote, era quemada fuera del campamento. Aquí está hablando ya del sacrificio pascual o del sacrificio en el altar del templo. Habían ciertos sacrificios que tenían que hacerse fuera del templo, tomar la carne y llevarla al altar. Esto es un poquito más de la ley, ahí está, Levítico, ya está hablando de la ley, no lo voy a tocar mucho. Verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, fuera de la puerta. Por eso es que Jesús tuvo que ser sacrificado fuera de Jerusalén. No podía ser dentro de Jerusalén, tenía que ser fuera de sus paredes. Y fue en el monte Gólgota.
porque Él fue el sacrificio supremo. De ahí. Él no murió dentro. Por eso anteriormente dice, porque el sacrificio era allá afuera y de ahí se traía. Solo que Jesús, en lugar de venir a Jerusalén a ofrecer la sangre, la presentó ante el Padre. Eso ya lo vimos en el capítulo 10 o 12, algo así. Verso 13. Por lo tanto, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Fuera del campamento. ¿De qué campamento? De nuestras costumbres, de nuestros hábitos. Usted tiene que salir de este concepto, del gnosis, del conocimiento, e ir a adorar a Dios llevando su vituperio. Quiere decir identificándome que Él merece ser adorado donde Él diga, no donde yo quiera. Verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Aquí no tenemos una ciudad permanente, somos extranjeros y peregrinos. Verso 15, por tanto ofrezcamos pues al único Dios, por medio de Él. ¿De quién es Él? De Jesús. Sacrificios de alabanza. Ahora, ¿por qué le llama sacrificio a la alabanza? Porque muchas veces con dolor, con angustia, con dificultad, no es fácil alabar a Dios, pero ahí entra el sacrificio. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, todo esto estamos hablando de hablar, no de emociones, sino de convicción. Alabar a Dios cualquiera que sea la circunstancia. Agradecerle al Jesús, al Mesías. Verso 16. Y no se olviden de hacer el bien y de la participación con los pobres. Eso ya usted de Visión de Fe ya lo conoce muy bien, porque aquí nos ha enseñado el Señor a ser generosos, dadores, porque de estos sacrificios se agrada el único Dios. Verso 17, obedezca. Aquí está el problema. ¿Ve cómo el escritor nos va llevando poco a poco hasta pegarnos a la pared? Obedezcan a sus líderes, que aquí la traducción dice, obedeced a vuestros pastores. Es que no me manda, cierto, no lo manda el pastor, pero el pastor es una autoridad puesta por Dios. Por eso esa versión o esa traducción de la unidad dice los líderes, abarcando toda la gama de liderazgo de la iglesia. El diaconado tiene un líder, sujétese. La alabanza tiene un líder, sujétese. La iglesia tiene un líder, sujétese. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué tiene que tocarlo el escritor a los hebreos? Porque esta gente se creían una élite que nadie los mandaba. Recuerde, eran hebreos. Y a mí no me mandan. Ahora viene él y dice, en Cristo sí hay quien te mande. En Cristo sí hay quien te mande. Por eso es que la iglesia todavía tiene gente desobediente a las enseñanzas de los líderes. No hacen caso. Se les dice despídase de alguien, no. Comparta con alguien, no. No, ya va a empezar la telenovela, me tengo que ir. No sé, no me interesa. Sigamos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas. O sea, a los líderes les van a pedir cuentas de su conducta, de su alma. ¿Qué hiciste con fulano de tal? ¿Me lo instruiste? ¿Me lo enseñaste? Y algunas respuestas vamos a tener que ser sinceros. Señor, no se sujetó, nunca obedeció. Por eso usted no se extrañe que algunas veces en el pasado yo dije, aquí hay gente con la que yo ya no me meto. No se puede. No obedecen.
Los he dejado. Entonces, lógicamente, como me enseñó mi pastor Vladi, mira, Carlitos, tenés que quitarte esa gente de encima, ir con Dios y decirle, Señor, encárgate tú. Porque yo ya no logro hacer que obedezcan. ¿Se da cuenta? Entonces, pastor, me voy a otra iglesia, a donde se vaya, aunque el otro sea lo que sea, es su líder. En el IMP se utilizaba ese término. Por ejemplo, yo era diácono y quería alguna información, alguna respuesta, y cometí el error de ir con otro hermano y me paró en seco. ¿Quién es su líder, Carlitos? Pues fulano de tal, vaya con él. Que hoy significa, si alguien viene de otra iglesia a pedir consejería, la pregunta sería, ¿quién es su pastor? ¿Quién es su pastor? ¿Por qué no va con él? En nuestro caso, le decimos, vaya con su pastor, pídale permiso si él acepta que nosotros lo ministremos. Si su pastor dice que sí, con mucho gusto, si no, no. Por eso. Porque si no, yo estoy violando, estoy suplantando una función que no me pertenece. Dios es un Dios de orden. Entonces aquí viene lo que muchas veces la iglesia no enseña. Al decir la iglesia me refiero a toda la iglesia, que hay grupos en la iglesia que tienen su propio discipulado, sin el permiso del líder. Ellos se han autonombrado líderes y tienen su iglesita de 3 o 4 miembros. Y entonces cuando hay algún conflicto, van con ese líder. Eso nos ha pasado aquí. En alguna ocasión alguien hizo su iglesia dentro de esta iglesia y no nos habíamos dado cuenta hasta que el Señor lo reveló. Cuando un domingo confrontamos a ese líder, me dijo, no, pastor, yo no soy el líder de ellos, te lo voy a demostrar. Lo llamamos al frente y le dijimos a la congregación, algunos de ustedes lo escucharon, ¿quiénes quieren seguir al líder? 35 jóvenes se fueron con él. ¿Dónde ejerció él su liderazgo? ¿Dónde fue donde aglutinó? Cuando después del culto de reunión de jóvenes se iban a comer pizza. Entonces, todos, ese era su líder. Claro, de ahí nació una iglesia. Hasta allá no me meto, ni me interesa, ni me importa. Pero vamos pues a que la iglesia a veces tiene líderes aquí adentro, autonombrados. Y eso es peligrosísimo. Porque un cuerpo no puede tener 2 cabezas. Y entonces sigue diciendo, como los que tienen que dar cuenta. Entonces, si usted se autonombra como líder de un grupo, su familia, no su familia, sino un grupo paralelo a su familia, usted tiene que dar cuenta de esa gente. Entonces, en el medio pastoral, cuando alguien divide a la iglesia, dice, no sabe en qué problema se metió porque tiene que dar cuenta de esa gente. Tiene que dar cuenta. Para que ellos lo hagan con gozo. ¿Quiénes? Los líderes. Sin quejarse. Porque el pastor o el líder muchas veces tiene que ir con Dios a quejarse de los rebeldes que no se sujetan a la palabra. Y aquí quiero decir algo con todo respeto, pero es mi obligación. Papá y mamá, nunca defienda a su hijo de una llamada de atención de un líder. Nunca lo haga. Porque le está quitando autoridad al líder. Usted está pasando sobre el líder. Si a su hijo se le llama la atención, dígale, se aguanta, mijito, o se sale de ahí, pero se aguanta.
Por algo te llamaron la atención. Tristemente la iglesia pierde de vista esto, y cuando a un hijo se le llama la atención, el papá o la mamá reclaman al líder. Y lo peor es que el hijo se da cuenta. Y si no se da cuenta, en la casa se lo dice: mi hijo, ya hablé con el pastor o ya hablé con la pastora, ¿por qué te llamó la atención? Aprovecho aprovecho porque ya estamos terminando. Y tengo que corregir algo. La profecía no es para amenazar, ni para asustar, ni para meter miedo. Por favor. La profecía tiene 3 ingredientes propios. Toda profecía es útil para enseñar, redarguir y consolar. Si la profecía que usted quiere dar no lleva cualquiera de estos 3 elementos, cállese la boquita. No diga nada. Porque muchas veces el alma se mezcla con lo espiritual. Por eso dice que el espíritu del profeta, no el profeta, el espíritu del profeta debe sujetarse al espíritu. ¿Sí? El espíritu del profeta debe sujetarse al espíritu. ¿A qué espíritu? Al Espíritu Santo, al espíritu de la profecía. Por eso es que ninguna profecía, dice Pedro, es de interpretación privada. Nunca vaya con alguien a preguntarle si tiene profecía para usted, porque se va a meter con el diablo, porque el diablo lo sabe. La profecía tiene que ser pública. Por eso dice Pablo: cuando alguien profetice, toda la congregación oiga y juzgue la profecía si es de Dios. No dice al profeta: ¿cómo puede profetizar? Eso a usted no le incumbe. Es lo que dice. Analice si tiene esos 3 elementos. Amén. Entonces dice: para que ellos, los líderes, lo hagan con gozo, sin quejarse, porque esto no les aprovecha a ustedes. Entonces, cuando yo me quejo con Dios por sus malcriadezas, por sus rebeldías, porque no hacen caso, prepárese, porque Dios va a tomar acción, porque a usted no le aprovecha. O sea que ser cristiano no es cuestión de haber hecho una oración por ahí en algún campo de fútbol y luego congréguese con nosotros. No. Por eso es que esto es muy interesante, porque nosotros venimos a Cristo ignorando todo esto. Y en el camino el Señor está reeducándonos, dándonos todas sus pautas de conducta. Por eso es interesante, por eso es que es importante la doctrina. Por eso es importante la doctrina. Ahora, si a pesar de la doctrina usted sigue necio y rebelde en sus propios conceptos, el Señor se va a encargar. Sencillo. Eso quiere decir que todos, incluyéndome a mí, necesito ser reeducado por la palabra. Por eso más adelante vamos a estudiar: maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Y eso que tiene que ver con el Evangelio, es parte del Evangelio. Mujeres, no se hagan arreglos ostentosos. No venga llena ahí de oro y un montón de cosas, porque le va a dar envidia a la otra, va a despertar, va a hacer pecar a alguien. ¿Sabe por qué el Señor tiene que irnos enseñando a nosotros, los pastores, que no podemos llamarle la atención a cualquiera? Para que usted no peque y dé una respuesta inapropiada que ofenda la sensibilidad del Espíritu Santo
en el líder. Por eso el Espíritu Santo nos dice, a esa persona no le digas nada, lo vas a hacer peligrar con la respuesta que te va a dar. Y entonces hay un mandamiento por ahí que tengo que enseñárselo. Al anciano no lo reprendas. ¿Qué significa eso? Nunca reprenda a los pastores. Nunca lo haga. De los pastores se encarga Dios. Cuando una oveja comete el abuso, espiritualmente hablando, de querer corregir al pastor o a la pastora, se metió en problemas con Dios, porque violó el mandamiento. Porque el pastor y la pastora, o el líder o la líder, no son perfectos. Estamos expuestos a cometer errores, pero por el rango, usted no debe violar ese principio. Cuando usted corrige algo en un líder, usted se está metiendo en problemas con Dios, porque Pablo dijo, no corrijas al anciano, por muy torcido que esté, deja que Dios, órale a Dios para que sea Él. Porque tristemente hay ovejas que se han abrogado el derecho que nadie les ha dado de corregir algún mensaje o alguna actitud del pastor. Y eso es peligroso. Nosotros tenemos un pastor, nuestra cobertura, que no es perfecto. Y hablábamos con mi esposa, pero yo no me atrevo ni siquiera a preguntarle algunas cosas de su teología. No me atrevo. No quiero meterme en problemas con Dios. Pero a veces nosotros somos tan emocionales que violamos ese principio. Y muchas veces el pastor o el líder tiene que quedarse callado para no hacer pecar más, porque le agrega pecado al pecado. Verso 18. Orad por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que están instruyendo a estos hebreos, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Si a usted no le parece algo, que escuche. Hay muchas veces nosotros, o el predicador confunde los libros, por ejemplo. Y viene alguien del pueblo y mire, pastor, usted se equivocó en esto. Cuidado. Cuidado. Porque está deseando conducirse honradamente en todo. Está deseando, pero no puede. Verso 19. Y aún más, les ruego que lo hagan para que más pronto vuelva yo a ustedes. O sea, el escritor, ya vamos viendo que es Pablo, pero no está confirmado, pero él está deseando regresar aquí con ellos, a Roma. Verso 20. Y el único Dios de paz integral que de entre los muertos levantó a nuestro Señor Jesús el Mesías, el gran apacentador de las ovejas por la sangre del pacto eterno, 21, os los haga plenos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los líderes. Lo que es agradable delante de Él por medio de Jesús el Mesías, al cual sea la gloria por la eternidad y para siempre. Amén. 22. Les ruego, hermanos míos, que tengan paciencia en la palabra de exhortación. Muchos ya perdieron la paciencia, ya no vienen. Es que vamos a oír lo mismo. Pues sí, se imagina la gente que oía a Jesús. ¿Cuántas veces cree usted que Jesús predicó el sermón del monte? ¿Cuántas veces? Usted lo lee una vez, ¿verdad? Mateo 5. Pero Jesús lo predicó en Galilea, en Samaria, en Jerusalén, en Jericó. A donde iba predicó el sermón del monte. ¿Por qué? Primero porque Él
así es. Ya se los dije, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir? Ya se los dije allá, ahora lo repito aquí. ¿Por qué se cansa la gente de oír lo mismo? Porque en la repetición es donde está el aprendizaje. Os ruego, hermanos, que soportéis, que tengan paciencia en la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente, 13 capítulos, hermano, brevemente. ¿Qué más? Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Aquí ya vamos entrando. Timoteo, discípulo de quién era. Entonces más o menos nos están dando una pista. Timoteo había caído preso por el sistema y ya está en libertad. ¿Con quién? Si viene, pronto iré a verlos. O sea, Pablo siempre andaba con Timoteo, pero no nos afecta tanto si fue Pablo o no. Lo importante es aquí que Timoteo, él está usando a Timoteo como una semblanza de quién es. 24. Paz integral a todos sus dirigentes. Le está hablando a ellos. Y por antonomasia a nosotros. Paz a todos los que nos dirigen. Por ejemplo, yo me tengo que sujetar al diaconado. ¿Cómo es posible que el pastor se sujete a un diácono? Porque sobre él hay una autoridad delegada. Y si él un día me dice, mire pastor, fíjese que hoy vamos a utilizar ese parqueo, sería tan amable de darme la llave de su carro, lo voy a mover, tengo que hacer caso. ¿Que quién soy yo para no obedecer? En consecuencia, ¿quién es usted para no obedecer? Entonces dice, paz integral a todos sus dirigentes y a todos los santos. Les saludan los de Italia. Verso 25. Ese es, ¿verdad? Paz integral sea con todos. La traducción dice, la gracia sea con todos vosotros. Paz integral, shalom, en mente, cuerpo y espíritu. Amén, así sea. Este capítulo es altamente doctrinal para demostrar que el Evangelio tiene que afectar su vida personal, su vida pública, cómo conducirnos ante los demás. Aquí no está hablando solamente de una transformación espiritual. El asunto con la palabra es que cambia de adentro hacia afuera. La ley cambia de afuera para adentro. Por eso la ropa, el lenguaje, los ademanes, esa es la ley. La gracia cambia de adentro hacia afuera. Si yo no soy transformado por dentro primero, no se me va a notar el cambio por fuera. Y la iglesia necesita conocer esa transformación. Hermana, si usted todavía pega gritos, recuérdese, ya no puedo seguir así. Estoy reflejando una imagen distorsionada de Cristo a mis hijos. Si usted, mi hermano, todavía somata la mesa cuando habla o exige pleitesía, recuérdese, estoy dañando la imagen de Dios en mis hijos. Necesito cambios. Entonces es cuando yo les cuento, ir con el Señor en lo privado y decirle, Señor, no puedo seguir así. No puedo, necesito cambios. Y yo no los puedo producir. No puedo cambiar. Por eso dijo Pablo, las cosas que no quiero hacer esas hago. Y las que debo hacer no puedo. A menos que Dios lo haga en mí. Ahí entra todo. Obediencia, sujeción. Entonces, si usted tiene una relación prohibida por Dios, córtela, arrepiéntase, pida perdón y empiece a vivir en santidad. Honre su matrimonio, honre su vida matrimonial, honre a sus pastores,
Tenga temor cuando hable, cuando quiera hablar algo. Tenga temor de Dios. Porque no es que el pastor y la pastora seamos dioses, porque usted tampoco es Dios para sus hijos. Quiero terminar con esto. ¿Cuál fue el pecado de Cam? ¿Cuál fue el pecado de Cam? Ver la desnudez de su padre. No. Que fue con sus hermanos. Fue con sus hermanos a contarles lo que vio en su papá. De ahí viene la maldición de Canaán, hijo de Cam. ¿Por qué Noé no maldijo a Cam? ¿Por qué? Si él fue el culpable. Muy sencillo. Porque la Biblia dice que cuando sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, salieron del arca, Dios los bendijo. Entonces Noé no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Pero sí pudo maldecir al hijo de Cam, que es Canaán. Pero ¿cuál fue el pecado de Cam? Ir a contar a sus hermanos la desnudez de su papá. Cuando usted desnuda al pastor, usted está cayendo en la maldición de Cam. Cuando usted desnuda a la pastora, usted está cayendo en la maldición de Cam. No es el pecado que vieran. Eso no lo podemos evitar, pero sí desnudar. Y aquí entra todo. Cuando usted habla mal de su esposo, usted lo está desnudando. Cuando usted habla mal de su esposa, la está desnudando. Porque nuestra obligación es cubrir. Por eso que los 2 hermanos, Jafet y Sem, dice que fueron de espaldas con el manto y lo cubrieron. Pero Cam lo fue a chismosear. Tenga cuidado, por favor. No desnude a sus líderes. No desnude al pastor. Le van a cobrar horriblemente. De ahí, Canaán es la tribu maldita. Por haber el padre desnudado al papá, Noé. Es que se emborrachó. Ese no es asunto suyo, mi querido. Ese es un problema entre él y Dios. Termino aquí porque hay mucho todavía, pero vamos a terminar aquí. Amén. Padre, muchas gracias. Bendigo la ofrenda. Te bendigo a ti. Gracias por abrirnos el entendimiento, por reeducarnos y hacernos ver en cuántos detalles hemos fallado. Y por favor, perdónanos. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.